cayeron muchos, pero un grupo quedó en esta isla, una de las islas, quedó un grupo de esta gente que no pudo ni cruzar ni volver, porque estaban atacados y empezó a llover mucho, así una lluvia tan fría, una llovizna. Entonces a la madrugada se me arrimó, yo no fui en este grupo, no, yo estaba en tierra sin tener ninguna unidad, porque yo era suboficial en aquel entonces, no era oficial todavía, era suboficial en aquel entonces sin tener unidad fija. Pertenecía al grupo de pesadas ametralladoras, llamadas la ametralladora, ¿cómo se llama? Bien. Sí, entonces me llamaron a mí, un oficial, mejor dicho. Te llamaron. Sí. Fusil ametralladora pesada. Sí, no, pero tenía ¿Sí? ¿En el 40 y pico? Sí, claro. No, pero tenía un nombre ruso. Se llamaba, no me acuerdo exacto momento, pero tenía un nombre característico ruso, que eran de las CKM, en polaco se llamó, en ruso también, Chersky Karabin Moshenovich, que tenía como un termo de agua y con ruedas venía. ¿Termo con agua para enfriar? Sí, para enfriar el caño de la carne. Bien, entonces le estoy contando que vino el oficial, es el comandante mío, y me dio una orden, que sí, me hizo parar, porque yo casualmente estuve acostada, me hizo parar y formalmente me dio la orden. Vas a ir, te llevas 2 personas más y vas a ir a rescatar a un grupo de gente que está allá, lo que puedes cargar, y armamento. Sí o sí tuve que ir. Entonces llevé 2 personas y fuimos. Por el camino encontramos muertos, lógicamente. Llegamos a la vístula, le pedí a los muchachos que lleven el bote, supongamos a unos 500 metros más arriba, para que la corriente, cuando íbamos a cruzar, para que salgamos más o menos de este punto. Lo hicieron así, yo no fui con ellos. Después me arrimé yo también ahí, aflojamos toda la ropa, los zapatos, porque en caso si tenemos que nadar o caer al agua, que tengamos por lo menos la posibilidad de nadar, porque con ropa no se puede nadar y con zapatos tan pesados menos que menos. Nos preparamos más o menos adecuadamente, las armas flojas, todo flojo, y empezamos a cruzar. Fui a madrugada y felizmente llegamos hasta la isla, cargamos unas cuantas personas, cargamos un poco de armamento y volvimos. Cuando volvimos, le tuve que reportar al comandante y por eso después me presentaron para una medalla que tengo en este uniforme que tengo. Es la única medalla que realmente tuve que actuar para conseguirla. Los demás era una cosa estándar, porque todos los que intervinieron, supongamos, en la lucha por Berlín, recibieron una medalla. Todos los que intervenían en la lucha por Varsovia recibieron una medalla. Todos los que intervinieron en la guerra, una medalla. Pero son medallas estándar, mientras eso fue una cosa especial. Bien, terminando con este relato, entramos en lucha. Lógicamente hubo muchas cosas para contar. Después empezamos, estábamos parados ahí. Volvimos al frente de Varsovia. Redbertov se llama el lugar donde estuvimos nosotros, como si fuese
Avellaneda de Buenos Aires es la... Límite. ¿Cómo? Límite. No, límite. Suburbio. Suburbio, exactamente. A veces me faltan algunas palabras que no me acuerdo en un momento. El suburbio de Varsovia, que era Remberto. Ahí casualmente fui herido por una bala de una especie de Katyusha, no era Katyusha, pero una especie de Katyusha. Quiere decir que es un arma que despide muchas esquirlas, no esquirlas, pero bombas, son unas cuantas. Katyusha despedía hasta 16 bombas chicas para morteros, supongamos, la bomba es como de mortero. Y eso despide unas cuantas, 16 la Katyusha, ese tenía 8, creo, ahora sí. Y estuvimos ahí sentados, porque no siempre uno estaba en la trinchera, ¿no? Estaba tranquilo el tiempo, estábamos sentados los muchachos y de repente empezamos a escuchar ya que empieza el fuego. No es que nos levantamos para correr a la trinchera, nos tocó a nosotros recibir esto y yo salté a la trinchera y con la mano arranqué, saltando arranqué una puerta que me cubra de atrás. Y felizmente con esta puerta me salvé un poco porque recibí dos pequeños escombros, de la bomba esquila, dos pequeñas esquilas en los pies, en la mano, y me salvé, no pasó nada. Y ahí fui lógicamente atendido por el médico y ya está, ahí quedé en el frente igual como antes. Y así pasamos unos cuantos meses hasta que exterminaron, quiero subrayar la palabra, que exterminaron el levantamiento de un ejército polaco que se levantó en el último momento contra los alemanes, creyendo que si vienen los rusos, porque ya estábamos en la frontera, estábamos de este lado de la isla y del otro lado estaban ellos. Y no tuvimos la orden de ir, de ayuda, ni de atacar, ni nada. Nosotros de este lado de la isla veíamos como los bombardeos. Los alemanes bombardeaban a este levantamiento de polacos. Había judíos también allá, pero muy pocos ya, porque ya habían exterminado a los judíos. Ya era después del levantamiento del gueto, eso fue en el año 44, fines de 44. Y ahí veíamos cómo los exterminaban. Después llevaron a los campos de concentración, mataban muchísimo y ahí quedó en nada, porque no se pusieron de acuerdo, otra vez lo mismo, que no se pusieron de acuerdo el gobierno polaco formado en Inglaterra, los aliados con Rusia, referente a este levantamiento que se hizo en Polonia. Y por eso los exterminaron. A exterminar eso, a poco tiempo, Rusia y nosotros en las filas de Rusia empezó el ataque a Varsovia. Pero en aquel entonces se cruzó la Vístula, muy fácil, por hielo, estaba congelada la Vístula, y llegué en enero de 1945, ya llegué a Varsovia, donde dejé a los muchachos ahí, cerca, a unas cuantas cuadras de mi casa donde vivía. Le dije que me voy allá porque tenía miedo que me acusen de desertor, porque no podía pedir permiso para salir de filas. Le dije a los muchachos que me justifiquen o que me esperen un segundo y me fui donde yo vivía. Encontré un trozo de la cama de mis padres en el edificio donde yo vivía. Lógicamente estaba destruido, como de parte destruida como cuando la abandoné. Fui donde mi papá tenía la fábrica y encontré parte de máquinas que tenía mi papá, pero no podía llevar conmigo. Entonces tuve que volver corriendo a la unidad y ahí partimos junto con todo el ejército, lógicamente, para el lado de Berlín.
Y así caminando y con intervalo, con toda esta con la forma de lucha en la guerra, llegamos hasta el Oder. Y allá se preparó el ataque terminante a Berlín. El primer día de ataque estuve en la primera línea junto con todos, ¿no? Pero al día siguiente, a la mañana, mi unidad, fui, en aquel entonces ya era oficial, porque mientras duraba la preparación, quiere decir, fui más o menos desde enero hasta antes, más o menos cuántos meses, ahí hice el curso de oficial en una escuela cerca de Varsovia y entonces ya fui como oficial y fui herido 80 kilómetros de Berlín. Sí, yo le empecé a contar cómo se dice el ataque a Berlín. Quiere decir, no a Berlín solo, pero a toda esta zona, ¿no? Después del Oder. Un día estábamos durmiendo en un bosque sin carpas, sin nada, y de repente sentimos que empezó a moverse la tierra. Se empezó a mover la tierra. Había tanta artillería y tanta bombardeos y tanta cosa, todo sincronizado al metro cuadrado, parece que fue sincronizado todo el bombardeo y la preparación de artillería y aviación para un ataque así definitivo. Este día lo pasé junto con todos. El día siguiente fui herido, me lo mencioné, y fui internado en un hospital de campaña. Ahí estuve unos cuantos días, casi creo que más o menos 15 días, algo así, y llegado la noticia que terminó la guerra, el 9 de mayo para nosotros, para América, para Estados Unidos y América creo que son para el día 8 de mayo, porque hay una diferencia de horas, ¿no? Para nosotros se llamaba el 9 de mayo, el término de la guerra. Terminó la guerra el 9 de mayo y anunciaron por radio, lógicamente, todo el mundo bailando en la calle y todo. Y yo estuve internado todo el día en el hospital de campaña. Entonces pedí al médico, como ya estaba curada, ya tenía una casita, nada más, sin protección. ¿Cómo? ¿Dónde era la herida? Acá, en el pecho. ¿Lo había calentado la bala? No, lo que no fui la bala, fui aparece de escuela de una bomba que me tapó un árbol, porque si no, no cuento el cuento. Este árbol recibió toda la carga de la bomba. Algún trocito que me penetró acá del pecho, como esta parte fui más alta, supongamos sobresaliente del árbol, me penetró acá, salió del otro lado y me hizo con un agujero. Entonces, como ya estaba casi con la herida, tenía una casa nada más, entonces pedí al médico que me dé el alta porque quiero ir, se corrió la voz que se va a hacer un desfile internacional en Berlín. Pedí al médico que me dé el alta y que me deje ir a Berlín. Me dio el alta, efectivamente, y yo salí cerca del mediodía, salí a Berlín. En aquel entonces, comunicación que había y forma de viajar había únicamente con los transportes militares. Yo era militar y no me resultó difícil tomar algún camión, pero me resultó difícil llegar a Berlín, al centro de Berlín, porque había carteles por todos lados, rusos y polacos. Decían Berlín, 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 pero fui tan desorientado, había tanta avenida, tanta calle, que realmente algunos camiones que no tenían mapa exacta no sabían cómo llegar. Y no pude llegar a este mismo día, porque oscureció y al oscurecer había que parar
de viajar, viajaban únicamente los que sabían los señales de la forma de pasar las guardias. Y como yo no lo sabía, porque no tenía contacto directamente con mi unidad, estaba salido del hospital campal y tuve que ir a mi unidad, entonces no sabía nada. Entonces no sabía, no podía caminar porque corría peligro. Quedé en una casa alemana que yo me metí en cualquier lugar y pernocté. El día siguiente llegué a Berlín a la mañana. Estaba todo el día ardiendo, estaba destrozado en un 70%, supongamos el centro, casas y todo eso. Lógicamente que a mí me alegraba todo eso, verlo todo eso y ardía con la afán de venganza. Y en alguna forma, no me acuerdo, con camiones, caminando un poco, en cualquier forma, pero llegué al centro donde estaba el Reichstag, donde estaba el arco de Brandenburg, y ahí me asomé a Reichstag, agarré un trozo de tiza, que era prácticamente no era tiza, pero de yeso, y puse en una de las paredes que estaba ardiendo arriba, le puse por Varsovia, no puse otra cosa, puse en polaco por Varsovia y me filmé. No sé, yo en aquel momento se ve que otra cosa, no quería tanto vengar. Varsovia era para mí mi casa y mi familia y mi todo. Porque vivíamos todos en Varsovia, mis padres estaban en Varsovia, mi hermano, mi hermana, la familia, todos teníamos Varsovia. Entonces se ve que me impresionó y puse por Varsovia. Además, Varsovia fui bombardeada tremendamente, que lo conté. Bien, de ahí pasaron 2 días más en Berlín. Ya me conecté con alguna unidad provisoria para no ser desertor y tener contacto con mi unidad, además preguntar dónde se encuentra mi unidad. Pernocté 1 o 2 veces más y esperando el desfile internacional. Unter den Linden es la calle principal de Berlín, se llama Unter den Linden. Estaba decorada con las 3 banderas y no había caso, no hubo desfile. Al no haber desfile, me fui un día a mi unidad, gracias a los camiones, gracias a la forma, y vi muchísima gente que fui liberado de los campos de concentración y de todo. Había tanta gente, tantas naciones y todo caminando, cada uno por otro lado. Era una cosa realmente espantosa ver únicamente los civiles, ya no hablo de militares, porque militares había cualquier cosa, no cualquier cantidad, pero de los civiles se veía todo transporte, no transporte, todo manifestaciones caminando, pero todo liberado, todo con la felicidad de terminar la guerra y que quedaron vivos, libres, etc. Bien, de mi unidad, a poco tiempo está la unidad allá de vuelta a mi unidad, que fui muerto, el comandante de mi unidad fui muerto en una acción, fui el subjefe que asumió el mando, y después nos ubicaron en un lugar cerca de Katowice, en polaco se llama Górny-Śląsk, en Schlesien, como ejército como mando del ejército de esta ciudad. Como oficial fui el ¿cómo se llama? El intendente, como viceintendente, pero militar. Además ya inmediatamente surgieron civiles, de intendentes y todo eso. Civiles organizó la vida comunitaria, todo normal,
me dieron una orden de reservar viviendas para los oficiales que van a venir, pero al final no vinieron, nos transportaron otra vez a otro lugar. Y llegué a Yarochí, es en otro lugar totalmente, donde pude conseguir comunicarme con Argentina. Comunicarme de una forma que mandé cartas a la prensa judía que buscaba a mis familiares. Yo sabía que vivían acá. Y fui la única esperanza mía de poder conectarme con alguien de mi familia, sí, con 2 hijos,